desde la pilosidad, ¿cierto?, que es el monte de Venus, la región de los labios, la región de eréctil, la parte eréctil de la mujer, y glándulas que están lubricando este ingreso, esta puerta hacia la, ¿no?, de tal forma que nosotros vamos a ver patologías que tienen que ver con todas las estructuras que conforman la. Algo que sin lugar a dudas les ha debido hablar el profesor de Gineco 1 en la primera clase, cuando habla de la anatomía del genital femenino, es que la vulva tiene diferentes características, varía de mujer a mujer. Prácticamente no hay dos vulvas iguales, así como no hay dos personas iguales, los gemelos, vulvas son totalmente diferentes una de otras. En todas ellas vamos a encontrar obviamente el monte de Venus, vamos a encontrar los labios mayores, los labios mayores, labios menores, el clítoris, ¿cierto?, el orificio de la uretra, el orificio externo de la vagina, la región posterior, ¿cierto?, la región vulvar, etc. Pero si ustedes ven, hay diferentes tonalidades, colores, diferentes tamaños, diferentes relaciones entre los órganos. Van a encontrarse con mujeres que, por ejemplo, tienen los labios mayores más pequeños que los menores. Van a encontrarse con mujeres en la cual los labios menores se unen en la parte posterior. Hay mujeres en las que no llega a unirse, sino que se terminan más o menos en la unión de los 2/3 anteriores con el tercio posterior de los labios mayores. Diversidades de vulvas. Y lo primero que tienen que aprender es a reconocer esto es normal, esto ya no es normal. Hay patologías que son asintomáticas y hay patologías que resultan sumamente molestosas en esta región. Entonces, repasen un poquito lo que es la vulva bien vivo y directo, es decir, con diferentes formas como se dan a presentar las vulvas. Cuando nos toque hacer el examen físico de vulva, pues vamos a encontrar vulvas depiladas completamente o vulvas que mantienen todo el vello púbico en todas las extensiones desde que apareció hasta que se fueron a la consulta. En esta habrá que reconocer incluso la asimetría. Observen acá, este labio menor es más grande que este otro. Y eso es normal, son variaciones anatómicas normales. El color, la pilosidad, que va a cambiar también de acuerdo a la edad. No es lo mismo una vulva de una mujer de 20 años y una mujer de 40 años. Va a cambiar a lo largo de eso. Va a cambiar también según el número de partos. Pues 3, 5 partos, considero que esa vulva va a tener otras características normales también, pero diferentes a una vulva que tenía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la característica de la vulva, donde vemos siempre los mismos elementos, aprendan a reconocer, labios mayores, aquí muy poco notorios, observan, los labios mayores son poco notorios. Aquí se distinguen claramente los labios. Varias veces, cuando ustedes están en el internado, les dicen, colocar la sonda, por favor. Y varios alumnos, varios internos, no saben dónde tienen que colocar la sonda de ese cambio. No saben dónde está el orificio de la uretra. Nos ha pasado. ¿Y dónde va a colocar? Y están colocando en la vagina. Y no ha faltado alguno que estaba colocando por otra vía. No sabían dónde estaba la uretra. Y mujeres, no solamente para decir varones, miren, también mujeres. No saben por dónde orinan, por dónde sale la orina para buscar. Y estaban lastimando inclusive las glándulas que hay por ese tiempo. Entonces, tienen que conocerlo, ¿cierto? Esto puede variar. La uretra está aquí, en otras ocasiones está más hacia adelante, en otras ocasiones un poco más abajo. A veces el meato uretral tiene forma de triángulo, no siempre redondito como el libro nos muestra. O a veces los bordes están adosados uno con el otro. Y uno tiene que ir identificando solamente el orificio de la uretra. Imagínense en todo el contexto. Bien. En relación a la patología de la vulva, dejo que ustedes revisen, que pasen, ya saben. La evaluación diagnóstica, la semana pasada no pudimos hacer, eran 10, solo 10 iban a quedarse con una nota. La vamos a programar para la próxima semana, eso lo vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. Esta noche hacen la evaluación diagnóstica a través de Teams, tampoco están en Teams todos, entonces ingresen al WhatsApp, ingresen a Teams, llego a tener 25 inscritos y pasan la evaluación diagnóstica. ¿Sí? ¿Cuál es?
sino lo que ya han aprendido hasta este punto. Entonces, les puedo preguntar sobre la anatomía de la vulva, sobre la farmacología, sobre la fisiología, que son temas que ustedes ya han transcurrido a lo largo de los distintos años que han pasado. Ya están en lo ultimito, casi son expertos, ya se sabe casi todo. Tienen que repasar. ¿Sí? Gracias. Tengo 16 nada más. No pasa nada, yo creo que estoy contando mal. Bien. Ahora sí, vamos a lo que vamos a hablar de la patología de la vulva. ¿Sí? Y para hablar de patología de la vulva tenemos que hacer énfasis en cuál es el motivo de la consulta, ¿no es cierto? La anamnesis incluye pues una serie de preguntas que se intercambian entre el médico y la paciente. Toda la anamnesis es sin ver, sin tocar, es solamente consecuencia del diálogo. Señora, ¿por qué vino? Motivo de la consulta, 2, 3 palabras. Yo vengo porque tengo picazón. Entonces, prurito vulvar es el motivo de la consulta. Y luego vamos a desarrollar la enfermedad actual. Y en la enfermedad actual está pues el qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, a qué le atribuye, qué hizo. Todo lo que hizo en relación a esto. Fue a la farmacia. Tengo una paciente, por ejemplo, que refería dolor después de haber ido al sauna, refería primero prurito. Después de una semana comenzó a doler. Se fue a la farmacia. Esta paciente ha estado conmigo la semana pasada. Esta paciente se va a la farmacia y la farmacéutica, que se cree que es doctora, ¿sabe qué? Va a tomar fluconazol y se va a colocar estos ojos. Y la paciente tenía más dolor. Si solamente hubiese investigado un poquito, si no se hubiese dado de doctora, hubiese dicho, bueno, vaya con el médico, no se te diga, el médico real está capacitado. ¿Qué tenía la paciente? ¿Qué le dieron? Le dieron tratamiento para una micosis vulvar. ¿Qué tenía la paciente? Tenía herpes genital. ¿Qué va a durar? ¿No es cierto? Con fluconazol y con es importante averiguar qué pasó. Ella fue al sauna, posiblemente sí haya oído micosis en algún momento. Ustedes saben que en los saunas, por la humedad, por la aglomeración de gente que acude a los saunas, hay hongos. Muy frecuente que la mujer va al sauna, tenga hongos. Pero ¿qué hace ese hongo? Le tiende la cama a que se reactive un virus que está en fase latente. Eso le tiene que saber, el especialidad no se cura, todo está siempre ahí. ¿Y cuándo va a aparecer? Cuando hay alguna enfermedad oportunista que está ahí, con la entonces hay que ir investigando. Sí, la señora le decía, fui al sauna, el sauna es el culpable. Por eso pensaron, pero hay que ir desarrollando. Y cuando le hago la receta, obviamente le da una antiviral, no le voy a dar me dice, sí doctor, usted ya el año pasado me dio lo mismo. ¿Por qué? Porque es un tema común. Hay que preguntarle a la paciente. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de la intimidad, ¿no es cierto? Hay que saber un poquito manejar el arte de saber hablar con la paciente, saber qué preguntar cuando está la pareja y cuando no está la pareja. Señora, usted tiene relaciones con otras personas y está la pareja, no le van a hacer. No le van a hacer eso, porque el uno se puede enojar y el otro se puede avergonzar. No. Déjenme eso para un siguiente momento. O díganle, un ratito, ¿puedo conversar con la paciente? Conversa. Con su enfermera, no importa, pero están conversando ya para el Todos esos detalles los han aprendido en la semiología ginecológica. En ginecología, el 70% del diagnóstico se lo hace solamente charlando con la paciente podemos. Por eso me van a ver que cuando hacemos la consulta, muy rara vez les hago desvestir, decir, no. ¿Por qué? Porque ya tenemos la orientación diagnóstica. Vamos a dejar solamente un 30% al examen físico. ¿Sí? ¿Podemos hacer diagnóstico? Tenemos que ver, sí, pero ya estamos orientándonos hacia lo que puede tener la paciente solamente con la charla. No se olviden que en la anamnesis también están los antecedentes personales, antecedentes patológicos, antecedentes ginecológicos. No van a preguntarle sobre los antecedentes menstruales, sobre la actividad sexual, sobre la anticoncepción, sobre laboratorios que se puede haber realizado previamente, Papá Nicolau, etc. Tienen que hacer.
Con toda esa información ya, recién van a pasar al examen físico. Recién pasan. Señora, sí, pase. Denle un ambiente cómodo para que ella pueda desnudarse. Tienen que desnudarse. Y en una posición cómoda, con buena iluminación, van a proceder a hacer dos procedimientos semiológicos. La inspección, van a ver, luego la evaluación. A partir de lo que ustedes han visto y han tocado, más la información del interrogatorio, se plantea un diagnóstico presuntivo. Ya tengo mi diagnóstico presuntivo. Yo pienso que es esto. Hago diagnósticos diferenciales. Puede ser esto, pero podría ser este otro. No creo porque la paciente no tiene derecho. Puede ser esto, pero no creo porque la paciente es muy joven. Van haciendo diagnósticos diferenciales. Pueden pedir exámenes complementarios. ¿Sí? Y cuando tengan los resultados van a plantear recién un diagnóstico definido. A partir del cual ustedes hacen el manejo de la prueba. Ya les había dicho en qué consiste el examen práctico, en casos clínicos. Les voy a contar esa paciente, así como les he contado, es una paciente de 37 años que acude a la consulta externa refiriendo que fue al sauna hace una semana y posterior al regreso al sauna refiere picazón intenso en la región genital que luego se intensifica con un dolor urente que no tolera ni la roca intervencional. Hace un pequeño resumen. Al examen físico se constatan lesiones de vesículas decapitadas con eritema perilesional muy doloroso a la palpación. Ese es un resumen de la estrella. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica? ¿Qué van a hacerle? Eso es lo que les voy a preguntar. ¿Cuál es su enfoque diagnóstico? ¿Qué le van a hacer? Le voy a pedir un examen, un cultivo. Mi diagnóstico es inicialmente una vulvovaginitis de origen adevenir. Voy a pedir laboratorios que van haciendo. Y de acuerdo a eso, tienen cómo manejan ya como médicos en su nombre. Entonces, es el examen de. Bien. Eso vamos a hacer en todos lados. Bueno, algo que vale la pena considerar es que en vulva nosotros vamos a encontrar enfermedades que son benignas, enfermedades que son malignas y enfermedades que son premalignas. Y una gran variedad de patologías. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar oportunamente para hacer un adecuado. ¿Por qué vienen las pacientes con patología vulvar? Aquí están los motivos de la consulta. El prurito es una cosa frecuente en consulta patológica, pero también puede haber flujos anormales, puede haber sangrados, dolores, una serie de cuadros que motivan a que la paciente con lesión o patología vulvar vaya a la consulta. ¿Sí? Y tienen, miren, qué variedad de patologías. Les hablaba del Netter, ¿se acuerdan? La semana pasada les dije, hay un libro buenísimo, lo que no es de fotos, es de dibujos, es el Netter, que ustedes en anatomía lo conocieron, escritor, pero también hay ginecología en Netter, pues vean, y aquí en Netter nos dibuja, nos muestra que hay distintas formas de presentación de las lesiones oculares, de lo más variado, y siguen. Y estamos viendo, y vamos a tocar, y tenemos que saber hacer un buen diagnóstico. La otra vez, hace unos 2 meses, no, 3 meses ya, porque estaban sus compañeros, me manda el urólogo, ustedes saben, es el especialista en urinario masculino, urogenital masculino, pero también maneja urinario femenino. El urólogo habla de aparato urinario en la mujer. Y me manda y me dice, esto es para el ginecólogo porque es un quiste de Bartolino. Bien, interesante, quiste de Bartolino, bueno, es para nosotros. Pero ¿dónde estaba el quiste de Bartolino? Debajo de la uretra, por acá más o menos. Me manda el urólogo. ¿Qué le ha pasado al urólogo? ¿O le ha dejado revisar a su residente o de repente a su estudiante? El urólogo me está mandando un quiste de Bartolino que está debajo de la uretra. ¿Por qué? Porque no habla con la paciente, porque no revisa a la paciente, no creo que no se conoce la glándula de Bartolino. Entonces sí sabe dónde está la glándula de Bartolino. Sí, la cosa no sabe. Que no vamos a recordar. Bien, la patología vulvar es muy variada, hay de todo. Entonces es a veces complicado intentar hacer una división, una clasificación.
Esta es una tentativa, ¿no es cierto?, que habla de malformaciones congénitas, trastornos de la población, pseudotumores, procesos infecciosos, inflamatorios, distrofias, lesiones dermatológicas. La vulva tiene piel, no se olviden, una buena parte de la vulva es piel, y todas las lesiones que afectan a piel pueden afectar a vulva, tumores benignos, tumores malignos. Dentro de las malformaciones congénitas, una de las lesiones que se suele ver acompañando a cuadros más severos es la ausencia de la, en esos síndromes raros, en esa trisomía 13, 15, 16, 18, o cuando hay esas extrofias vesicales severas, ¿cierto?, malformados sindrómicos, ¿no? Una de las manifestaciones puede ser la ausencia de la, por lo que en la mayor parte de los casos suele ser incompatible con la. Por suerte les digo, porque las lesiones son severas y no obliga calidad de vida en ese paciente, ¿cierto? En otros casos vamos a encontrarnos con hipertrofia del clítoris. Esto es más frecuente. Y esto ha motivado en muchas ocasiones error en la asignación del sexo. Eso es grave. El pediatra, el médico que recibe la asignación, tiene que definirle sexo. Tiene que decir, es un varoncito, es una mujercita. Pero a veces se encuentra con que hay una protuberancia que parece un pene pequeño. Y además, en este caso, puede haber también fusión de los labios mayores. Acuérdense que los labios mayores embriológicamente son el análogo de las bolsas escrotales. ¿Se acuerdan de embriología? A veces, en el traje medio, los labios mayores se juntan y aparentan ser bolsas escrotales. Entonces, ¿qué tienen? Tienen un pene y tienen escroto. Entonces, ¿qué dicen? Es hombrecito. Y probablemente se críe como hombrecito muchos años. Van a darse cuenta mitad de las mamás de que no había sido hombrecito. Es una mujercita. Y eso genera conflictos bien serios. Importante asignar el sexo. Revisar bien. En el caso de la hipertrofia del clítoris congénita, esto obedece sin duda a un problema hormonal, ¿no es cierto? Ustedes saben, el desarrollo de los genitales durante el periodo fetal depende de estímulos hormonales. Y en este caso, andrógenos que se están produciendo de forma normal en esa madre gestante pueden provocar que se produzca una masculinización de los genitales femeninos. Y aquí tenemos un clítoris grande con labios mayores fusionados. Pero si lo ven a simple vista dicen, hombrecito había sido, felicidades. Ahora, la hipertrofia no solamente va a ocurrir en el momento del nacimiento, también hay hipertrofia clitoriana en mujeres adultas. ¿Quiénes me han tocado ver? Me han tocado ver estos casos en mujeres que van al gimnasio. ¿Y qué tiene que ver el gimnasio? Que cuando van al gimnasio, algunas hacen trampa. ¿Cómo se hace trampa en el gimnasio? Por el falso vesículos. Uso de esteroides. A mí me pasó con una compañera de hace un par de años. Fue al gimnasio y les acercó su entrenador. Le dice, ya te puedo ayudar para que esto lo hagas más fácil. Y una forma fácil. Y le digo, esteroides. Pero no sé si porque tenía a la mano, le dio en dosis la dosis. Y que comenzó a pasar, pues primero le cambió la voz. Pero no le gustaba su tono de voz, era más imponente, más autoritario. Luego que comenzó a pasar, con aumento del líquido, mayor deseo sexual, eso un poquito le llamó la atención. No se olviden, los andrógenos son causa del deseo sexual. Y luego comenzó a crecer el clítoris. Ahí sí se asustó, ¿qué pasó? Fue asustadísima, porque el clítoris era este dedo. No, asustado. En el interrogatorio, ¿qué pasó? Fue, teníamos que identificar, de repente estábamos pensando en un tumor productor de droga. Pero ya, resulta que sí iba al gimnasio. En el gimnasio se acercó el trainer y le dijo, mira, esto tomamos. Y evidentemente había más masa muscular en la figura. Pero le preocupaba, no tanto lo de deseo sexual aumentado, sino lo del clítoris crecido.
¿qué había que hacer? Suspender. Un buen tiempo después, el tipo recuperó su tamaño, la voz mejor, ¿cierto? Pero había que identificar antes de plantear algo. Tumor, podríamos haber pensado en un tumor hipoficial, inclusive el sector productor de hormonas. Hay que ver eso. Importante. Bueno, dentro de las lesiones, aquí está exceso de testosterona, ¿cierto? Ahorita pueden ver, clítoris grande. Bien, aumenta el tamaño del clítoris, parece un pene pequeño, el diagnóstico se lo hace por anamnesis y por la inspección, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto, la función de los labios. Puede haber función de los labios. Con hipertrofia o sin hipertrofia puede haber función de los labios. ¿Por qué? Porque también depende de un tema de estimulación. ¿Cierto? La función de las fosas excretales depende de la presencia de andrógenos. ¿Se ven? Los labios están completamente. No es que no exista vulva, no es que no haya vagina. Solamente que en la entrada los labios están sostenidos. ¿Sí? Pueden examinar, tienen que ser muy responsables. La ausencia de vulva también se vería así. La ausencia de vulva no, directamente no se reconoce en estudios. La ausencia de vulva no se reconoce. Aquí sí se puede reconocer. La hipertrofia de labios menores. Los labios menores, pues se llaman así porque son más pequeños que los mayores en condiciones normales. Pero pueden existir mujeres que desde el nacimiento tengan mayor crecimiento de los labios menores. O puede ocurrir también que en una mujer normal los labios menores comiencen a desarrollarse más que los mayores. Por prácticas masturbatorias, por el tema del trauma coital, puede ser que se estimulen. Y los labios lleguen a verse de esta forma. Esta paciente, por ejemplo, este tipo de pacientes no suelen quejarse de dolores, simplemente se quejan de cierta molestia al momento de las relaciones. A la pareja le encantaba, teníamos hace un par de años una paciente con nuestro problema y la pareja estaba feliz porque decía, me estaban aplaudiendo. Estoy haciendo bien. Pero no me sienten comodidad. Y cuando hay simetría, es obviamente mucho mayor. Entonces, esto es sencillo, esto del diagnóstico es fácil. El tratamiento es también interesante, se llama ninfoplastia, es parte de la cirugía de fertilidad. No se olviden que los labios menores se llaman también ninfas. Entonces, la cirugía correctiva de los labios menores se llama ninfoplastia. Se hace una ninfoplastia, se hace al tamaño, al gusto. Las asimetrías se corrigen, ninfoplastia. Este es un problema también bastante serio. La ausencia del orificio himeneal, vamos a un incorporado, que también debería diagnosticarse en las recién nacidas. Lamentablemente, muchos colegas no hacen el examen genital adecuado de recién nacidos. Les cuesta inclusive hacer la maniobra de ortolario, les va a coger hacer ortolario para que los hacen el cabello, peor van a estar pensando. Pero hay que hacerlo, el cliente tiene que ser bien minucioso. Normalmente, ustedes saben que para la salida de la sangre menstrual en el himen hay uno o varios orificios pequeños que permiten un flujo normal después de la pubertad. Pero cuando no hay esa canalización, esta niña va a tener menstruaciones, pero el sangrado menstrual no se va a exteriorizar, no va a salir. Va a haber un primer periodo, la sangre no sale. Comienza a reunirse la sangre. Ahí está. La sangre se va a comenzar a acumular primero en la vagina. Esto se llama hematocolpos. Colpos es más adelante, si no se hace diagnóstico, la sangre se va a reunir en la cavidad uterina. Eso se llama hematoenterágico. Más adelante, inclusive la sangre va a hacer reflujo hacia las trompas. Eso se llama hematosalpus. Y puede finalmente salir hasta la cavidad. Entonces, ¿cómo se ve esa lesión? Esa lesión se la ve como un abombamiento, una zona bombada, donde el color va a cambiar inclusive. ¿Por qué? Porque se trata de sangre que está erróneamente, podría decirse que esta
está con una amenorrea, pero no es amenorrea porque sí hay flujo menstrual. Lo que pasa es que no sale el flujo menstrual. ¿Cómo se llama este cuadro? Gineco 1. Tema gineco 1. ¿Qué se llama a ese cuadro donde sí hay menstruación, pero la menstruación no sale de este? ¿Cómo se llama? Pregunta gineco 1. Gineco 1 se llama criptomenorrea. Amenorrea es la ausencia de periodo. Criptomenorrea es la ausencia de la salida de la sangre. Si hay menstruación, pero no sale. Criptomenorrea. Pues acá hay una criptomenorrea. Ella sí menstrua. Es más, se va a quejar cada mes, le duele. Y que le duele. Y dicen, ya te va a bajar el próximo mes, el próximo mes. Y así varios meses, porque no es de un mes. Varios meses se va a ir acumulando. Y al final va a ir a la consulta. Y en la consulta se ve ese agotamiento. Y el tratamiento, miren qué sencillo es. Es hacer una pequeña incisión. Aquí está. Es una pequeña incisión en forma de X o en forma de cruz. Comienza a salir la sangre. ¿Sí? A veces sale en cantidades. Y el alivio para la paciente es espectacular. Esto hace con anestesia local. Se hace la anestesia. Infiltración ahí. Una pequeña incisión. Sí, eso sí. Una vez que se ha hecho este cortecito, tienen que dejar un recto. Porque la tendencia natural es cuál va a ser. Entonces se deja una sondita que en un par de días va a impedir que se aproximen los sobres y con eso se resuelve. Una resolución bien sencilla, un diagnóstico fácil de que se debería haber hecho en el momento del nacimiento, pero a veces no se está. El inventarizado también es una posibilidad. Ustedes se acuerdan que el genital femenino se desarrolla de manera bilateral, ¿cierto? Que al final termina fusionándose del útero para abajo. Los conductos de Müller se deben acordar. ¿Se acuerdan? Wolf para los varones, Müller para las mujeres, ¿cierto? Y en la región externa del seno genital se desarrollan dos formas. Pero normalmente se fusionan, y a veces la fusión es incompleta, y tenemos que hay doble, aparentemente una doble vagina, porque hay una doble. Esto no va a dar mucho problema. Quizá en el coito pueda producirse una ruptura espontánea, pero en algunos casos, cuando la banda fibrosa es bastante resistente, esto se va a diagnosticar recién en el parto. A veces en el parto, cuando la cabeza quiere salir, aquí aparece una cosa que no debe ser. Ustedes conocen este término por urología, saben qué es la hipospadia. La hipospadia es la apertura de la uretra en la cara ventral del pene, ¿cierto? Eso es hipospadia. Hay dispadia cuando es en la cara dorsal. Eso en el varón. Pero en la mujer también hay hipospadia. ¿Cuándo? Cuando el orificio de la uretra, el meato uretral, no está en la ubicación que ustedes han visto en la anatomía, sino más bien está a lo largo de la pared anterior de la vagina. Hay sí problemas para colocar la sonda porque no encuentran la regla. Esto está más. No suele tener mayor problema, es un diagnóstico casual, al momento de un examen físico, intentar colocar la sonda. Y como es asintomática, muchas veces no requiere las hipospadias. Bien, otra categoría de enfermedades vulvares son los trastornos de la pigmentación. Y hablamos de dos extremos, la hiperpigmentación o la hipopigmentación. Hiperpigmentación, que puede ser de origen melanocítico o no, ¿cierto? ¿Cuáles son estas lesiones? Desde el léntigo, si pasamos por los nervios, y hasta problemas de pigmentación. Lesiones melanocíticas. Ahí está el léntigo, ¿qué son? Son pequeñas manchitas, desde ahí entre 5 milímetros, de diferentes tonos de mancha, ¿cierto? Cuando hay varios se llaman melanosis, ¿cierto? Son benignos, pero cuando nos encontremos con este tipo de lesión, siempre descarten el problema. Descártenlo, es para descartar. No melanocíticas, sobre todo cuando hay problemas inflamatorios recurrentes. La vulva es una zona que tiende a la hiperpigmentación por proceso inflamatorio recurrente. Pueden haber hipopigmentaciones, tipo leucodermia, también consecuencia de procesos inflamatorios excesos, pero estos
se vuelven a pigmentar de manera natural. O pueden haber problemas no reversibles sin tratamiento, que son los casos de vitiligo. Ustedes han visto vitiligo en dermatología, ¿no es cierto? En la cara, en las manos, también hay vitiligo en los. Y el tratamiento es el mismo que hace el dermatólogo, no hay ningún problema. No se olviden que el vitiligo es un problema que le conocen en biología inmunológica, autoinmune. Pseudotumores. ¿Qué son las manchas o puntos de Fordyce? Si recuerdan ustedes la anatomía, en la cara interna de los labios menores no existen glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas en la región vulvar son bastante abundantes y se suelen extender a todos los lados de los labios mayores y en la cara externa de los labios menores. Anormalmente, algunas mujeres podrían tener glándulas sebáceas ectópicas en la cara interna de estos labios menores, lo que, con la producción de glicero, daría este aspecto a estos labios, como pequeños puntitos que corresponden a la retención de las secreciones. Obviamente, si es molestoso, su función y su extracción es bastante sencilla, ¿cierto? Pero es un tema simplemente de glándulas ectópicas o glándulas sebáceas. Como ustedes saben también por anatomía, la vulva es una región muy bien irrigada, muy bien irrigada. Hay un buen sistema venoso que puede provocar dilataciones varicosas, sobre todo cuando hay obstrucción del retorno venoso. Es muy frecuente en las embarazadas, las mujeres embarazadas de séptimo, octavo mes, donde se quejan por una incomodidad vulvar porque la vulva les ha crecido. Cuando revisan, no son nada más que varices. Eso se soluciona fácilmente cuando se produce el parto. Y bien sale el bebé, deja de ver la compresión, hay menor retorno, las varices desaparecen. Edema. Ustedes conocen 4 mecanismos fisiopatológicos del edema, ¿no es cierto? Que pueden estar presentes estos mecanismos y darnos origen a edemas de origen inflamatorio o edemas de origen obstructivo, de los linfáticos. Bueno. Estas son mujeres que a veces son obligadas a pujar mucho antes del tiempo. Partos mal llevados que están manipulando, pues provocan edemas bastante marcados. En estos casos, antiinflamatorios y reposos corrigen el problema, pero es un tema que podría evitarse. La hernia del conducto de Koch. Muchas veces la presencia de tumores vulvares pues es complejo para hacer diagnóstico. Hay varios tipos de tumores vulvares. Vamos a ver desde los tumores de la glándula Bartolino, vamos a ver fibromas, vamos a ver linfomas. Pero este es un pseudotumor, ¿por qué? Porque en realidad es una hernia que se va a exteriorizar, que va a tener su producción a nivel de los labios mayores, justamente lo que termina el producto de la mujer. Entonces, a ese nivel puede aparecer inclusive con contenido. Este es bilateral, parece un tumor, pero esto lo pueden reducir y pueden encontrar el orificio de la zona de debilidad a nivel del conducto. Las carúnculas uretrales. ¿Qué son las carúnculas uretrales? Las carúnculas uretrales son consecuencia de la eversión de la mucosa de la uretra. Esta no es una patología de los genitales, es una patología del urinario. Con los años, sobre todo en mujeres mayores, el trofismo de la región urogenital disminuye. Es una zona hormonodependiente. Entonces, ¿qué se va a ver? Se va a ver la eversión de la mucosa del uretra se abre al exterior. Consecuentemente, hay problemas con infecciones recurrentes, las molestias en la piscina. Se ve una zona roja, que es la uretra, la mucosa de la uretra, exteriorizada en la región del ano. Eso se llama carúncula. Papilomas. ¿Qué son los papilomas? Los papilomas, como ustedes saben, son las famosas verrugas. Las verruguitas que aparecen en cualquier parte del cuerpo
que son de superficie redondeada lisa, con pedículo, este pedículo. Que pueden aparecer en cualquier región del cuerpo y aparecen también en la región de la vulva. ¿Cuál es el origen de los papilomas? Virus, ¿no es cierto? Virus del papiloma humano. Vamos a hablar bastante del virus del papiloma humano, pero en la mayor parte de los casos este virus que provoca las verrugas profundas. Y cuando son abundantes, pues se llama papiloma, ¿cierto? Cuando son pequeños no requieren tratamiento, pero en todo caso, si tienen algún malestar o estrechamente molestosos, se los puede retirar, ¿cierto? Las verrugas, que no deben ser confundidos con los condilomas. Vamos a ver los condilomas. Y bueno, aquí tenemos imágenes bien llamativas, sobre todo de enfermedades infecciosas que afectan a la vulva. Muchas de las enfermedades infecciosas que afectan a la vulva tienen origen en las relaciones sexuales, constituyendo las famosas, las clásicas enfermedades venéreas que se llamaban antes. Ahora infecciones de transmisión sexual. Los casos más severos, como el granuloma inguinal o el granuloma venéreo, que se consideraron que ya habían sido erradicados, todavía hay algunos casos de estos. Aparecen. Y algunos que son mucho más frecuentes, ¿no es cierto? Como lesiones específicas. Vamos a hablar de infecciones bacterianas. Infecciones que pueden ser bacterianas, pueden ser virales, pueden ser micóticas, inclusive puede haber vulvitis por parásitos. Ahorita vayan pensando qué parásitos. Dentro de las bacterianas, desde el momento del nacimiento, la niña va a estar expuesta de repente a la colonización, tanto de gram positivos como de gram negativos, ¿no? La famosa dermatitis, la vulvovaginitis del pañal, ¿no? Por un cambio del pañal que no se hace de manera frecuente, ¿no? Hasta infecciones más severas que pueden tener decisivo origen en relaciones. Y una enfermedad a la que hay que tener especial cuidado es la sífilis, producida por el treponema pyogenes, ustedes ya lo conocen bien, ¿cierto? Que inicialmente genera una lesión en la vulva que se llama chancro duro. Y el chancro duro tiene una característica muy interesante: no duele. Y si no duele y aparece en la región genital, poco probable que vaya al médico. ¿Cuándo vamos al médico? Cuando nos duele, cuando nos molesta. Imagínense que aparezca en los genitales y hay que concientizar toda la persona. 2 semanas, 10 a 14 días después de una relación sexual, aparece una úlcera de bordes regulares, de un fondo endurado, no doloroso, y lo mejor todavía, solito desaparece sin tratamiento. Esta lesión puede estar en la vulva, está en la vagina, inclusive en el cuello uterino van a encontrar, pero desaparece. Error grande que se comete es que cuando esta paciente sí va al médico, porque el forma es normal, le daba desconfianza ya el caballero ese y ahora desconfía más, pues vamos. Y el médico, ¿qué le hace? Le pide pruebita de sífilis. ¿Cuál es la pruebita? ¿Qué se llama la pruebita de sífilis? BDR, pregunta de examen, ¿qué significa BDR? BDR, Disease Research Laboratory. ¿Cómo le pide RPR? Le dicen los plantas. ¿Y qué hace? Espera encontrar un resultado positivo. Llega el resultado y va a salir negativo. Le dice, no es sífilis, tranquilo. ¿Por qué sale negativa? Porque es la primera fase, donde todavía no se han formado anticuerpos. ¿Y qué detecta BDRL, RPR, o más específico, FTA-BS? ¿Qué detecta? Detectan anticuerpos. Pero no va a haber anticuerpos porque estamos hablando de los primeros días de la infección. Entonces, no pidan pruebas serológicas para sífilis ante un chancro, sospecha de chancro duro. Pídanle un tipo de exudado, último, que van a encontrar problemas escasos, no presentan tanto tiempo. Pero luego desaparece y luego hay que esperar, donde van a aparecer otro tipo de lesiones. Esta vez
después de un tiempo prudente, aparecen múltiples lesiones, tipo verruguitas, pero que son planitas. Se llaman condilomas planos, que son muy contagiosas. Es el momento donde la sífilis es más contagiosa. Ahora es muy contagiosa. Que aparecen también lesiones en las palmas, en las plantas, en los pies, en las palmas, en las manos, ¿no? Muy contagiosa. Puede inclusive verse hipertrofia o crecimiento de los ganglios. Hay que tener mucho cuidado. Esta es la fase más contagiosa. El tratamiento es el mismo, el tratamiento es penicilina. En cualquier caso voy a hacer penicilina. Aquí si tiran pruebas serológicas van a salir positivos. Pero cuando les salga positivo tengan mucho trato también en plantear el tratamiento. Me sale positivo. Sí, tenemos que hablar, siéntese señora. Tenemos que hablar con su pareja también, porque el tratamiento es para usted. Y como vamos a ver más adelante en otros temas, vamos a hablar también de la necesidad de que ante el diagnóstico de una ITS tenemos la obligación de descartar otras ITS. ¿Quién dice que solo se contagia sífilis? Se puede contagiar otras, hasta hepatitis B, HIV, los pueden coexistir. Si no se hace el diagnóstico de una, hay que descartar que no haya. Bien. Policulitis es una zona pilosa, la vulva es una zona bastante pilosa y consecuentemente pueden aparecer procesos infecciosos inflamatorios a nivel de los folículos, ¿no es cierto? Que lleguen a pústulas, ¿no es cierto? Es muy frecuente por el tema del rasurado, está muy de moda el rasurado. Lo mismo que nos pasa a los varones cuando nos rasuramos en la cara, ¿no es cierto? Pues a veces nos infectan pues en vulva, por varias razones, ¿cierto? Entonces, y muchas pacientes dicen, necesito que esté rasurado. Y les van a preguntar, ¿es bueno rasurarse? ¿Cuál tendría que ser la respuesta racional? ¿Cuál es la función de los pelos públicos? Entonces, no le digan rasurarse, díganle, por último, que se corte, que mantenga un cortecito bajo, ¿no es cierto? Pero que no llegue a rasurado peor a la mitad. Que tenga siempre irritación y consecuencias. Aunque está de moda, ¿no es cierto? Corazoncito, el peso, el trono de Game of Thrones. Entonces, cuando se infecta. Ahora, también en vulva hay glándulas sebáceas. Cuando se infectan las glándulas sebáceas, el cuadro se llama hidradenitis. Entonces, la policulitis es una realidad. Bien. Una patología que se ve muy frecuentemente en vulva es el famoso Bartolino. Ya, ¿dónde está la glándula de Bartolino? La glándula de Bartolino, una buena vuelta, está localizada normalmente en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior del labio mayor. Ahí está la glándula. Es una glandulita que apenas mide 8 o 10 milímetros más. Su función es producir moco para lubricar el ingreso a la boca. Se abre a través de un conducto. La glandulita tiene un conductito. Este conductito tiene su orificio en el surco ninfohimeneal. ¿Qué es el surco ninfohimeneal? Entonces, el himen con el labio. En el espesor del labio mayor está la glándula y por el conductito termina en el surco ninfohimeneal. Es apenas como la cabecita de un alfiler. Entonces, ¿qué ocurre con ese orificio? Ese orificio frecuentemente se infecta. A veces decían que es gonococo el que infecta. Sí, es gonococo. Luego decían que es clamidia que infecta. También clamidia, pero también estafilococo infecta. O sea, puede ser una ITC como puede no ser una ITC. Eso hay que quedar claro. Ustedes revisan hace 20 años y decían el gonococo es el culpable. Sí. Pero no siempre, también puede ser el estafilococo. Y hay una diferencia grande entre el gonococo y el estafilococo. Entonces, ese conductito se inflama. Y cuando se inflama, ¿qué pasa? Se cierra. Simplemente se cierra. ¿Qué ocurre con ese moco que la glándula produce? Pues se va acumulando, y forma un tumorcito, cuyo contenido es moco. En ese momento se llama quiste de Bartolino. ¿Qué es quiste de Bartolino? Es asintomático, puede generar así una cierta incomodidad cuando es grandecito,
Dice, siento una bolita que me está creciendo, no la tengo hace 2 o 3 meses y está molestando. Y diagnosticamos el quiste de él. Pero como ese contenido es un excelente medio de cultivo, fácilmente se puede sobreinfectar y dar origen a un contenido purulento. En este caso se llama absceso de Antonino. Y ese sí es sintomático, porque además de tener la entrada famosa de Celso, tiene como es total, la mujer no puede ni siquiera sentarse, sumamente doloroso. Y es clarito, cuando entra al consultorio y se sienta, dice, tome asiento y se sienta, y se va. Si dice, no doctor, o se sienta acostadito, es absceso de Antonino. Con solamente ver cómo se sienta. Entonces, el contenido puede ser mucoso, quiste. El contenido es purulento, absceso. Y en ambos casos el tratamiento debería ser el mismo. Aquí hay mucha controversia respecto al tratamiento. ¿Qué pasa? Algunos médicos lo que hacen es drenarlo. Agarran, cortan, sale el contenido, sea pus, sea moco, sale, listo señora, ya está resuelto. Sí, ya está resuelto porque ya dejó de doler. Pero dejaron la cápsula. Dejaron la cápsula. ¿Qué va a pasar si deja la cápsula? Va a volver a acumularse. Ese edificio se va a unir, se va a cerrar y va a volver a regresar. Y en 3 meses la tienen a la paciente con el mismo malestar. Y enojada como ustedes van. Otros normas radicales dicen hay que hacer la exéresis de la glándula, hacen una quistectomía. Le sacan un buen pedazo y luego bueno les quedó un hueco de verdad. ¿Cuál es el tratamiento correcto del quiste de Antonino? Se llama marsupialización. En la marsupialización lo que se hace es una incisión que permite suturar la cápsula con la mucosa del labio. Están uniendo la cápsula por lado con la mucosa que está al borde. ¿Qué están haciendo? Están anulando la glándula. Ya no hay cápsula, ya no hay glándula. Esto todo el tiempo se va a reducir y va a quedar como un poquito ahí. Pero no va a haber ya glándula, no va a haber recidiva. Es el tratamiento adecuado del tratamiento de la ¿sí? A más utilizado. Hongos, hemos dicho hay bacterias, hay hongos también. ¿Qué hongos puede provocar? Los hongos que afectan a la piel. ¿Qué se llama la infección de la piel por hongos? Cualquiera de los hongos que han estudiado en dermatología pueden afectar polen. Los poros, simplemente acá habrá que hacer un diagnóstico clínico y lo pueden completar con laboratorio. Esa regresión hipocrómica, ¿no es cierto?, que tiene descamación como un pollito de harina, pues es hongo, ¿no es cierto?, en el hombro, en la pierna o en la piel. Pero hay un hongo que provoca infecciones frecuentes en la vulva, y no solo en la vulva, también en la vagina, que pertenece al género Candida. Albicans es el apellido, pero no siempre va a ser albicans. Hay diferentes tipos de Candidas. Y esta comparte vagina y vulva esta infección. Muy frecuente, es una causa importante de vulva genital. Es un flujo espeso, blanquecino, es un flujo que no tiene mal olor, es un flujo que provoca irritación marcada, ruido intenso, y a veces el rascado provoca mayor lesión y es lo que les motiva la consulta. Hemos visto marcas de uñas inclusive con sangre. ¿Por qué? Porque es el ruido intenso. Entonces el tratamiento es sencillo, hay que darle antibióticos por vía sistémica y por vía virus. ¿Qué virus? Hablábamos hace rato del herpes. El herpes es del tipo de herpes simple hay 2 clases, ustedes saben. El tipo 1 que suele afectar el ombligo para arriba, y el tipo 2 el ombligo para abajo. Puede haber cruzado rara vez, pero es el herpes tipo 2 el que afecta a la región genital. Es una infección de transmisión sexual y es una infección que no se elimina, va a quedar permanentemente. Es una infección que va a recidivar, va a ser recurrente la lesión cuando exista enfermedades de otro tipo, cuando se produzca inmunodepresión, inclusive por estrés puede reactivarse. ¿Y qué aparecen? Aparecen pequeñas ampollitas, es decir, rodeadas de un halo eritematoso, muy dolorosas,
Muchas veces aparecen ya decapitadas por el rascado que realmente provoca. Pero hay dolor, lo que caracteriza el dolor. El tratamiento obviamente es antiviral, antiviral sistémica, antiviral por vía local, mejora el cuadro, pero el virus, que es un tipo virus de ADN, va a quedar en el organismo de la mujer. Podrá provocar sintomatología frecuente o podrá ser esporádica, pero se queda. Otro virus que se transmite a través de relaciones sexuales es el famoso virus del papiloma humano. Es decir, vamos a hablar mucho en vagina, en cuello uterino, por el impacto que tiene el virus del papiloma humano. Puede provocar papilomas, puede provocar condilomas acuminados. Estas son unas verrugas que ya tienen una superficie irregular, tipo coliflor, que es una infección de transmisión sexual, que puede alcanzar volúmenes importantes, es muy contagiosa, puede haber autocontagio. Y en otros casos, el virus del papiloma humano ha sido relacionado también con la aparición de lesiones premalignas y el desarrollo de lesiones malignas en vulva, en vagina, pero sobre todo en cuello uterino. Es una infección de transmisión sexual. Los condilomas de puntavicia, vamos a ver condilomas acuminados. Ahora, otra infección, esta vez no es de transmisión sexual, es lo que se llama el molusco contagioso. ¿Qué hay que diferenciar? En que son pequeñas pápulas, rosaditas, pequeñas, pero que a nivel cerebral tienen una depresión, una umbilicación. Ustedes revisan y van a ver como que hay un ombliguito, como hay algo que se llama en la parte central. Ese es el molusco contagioso. ¿Sí? Parásitos. ¿Qué parásito provoca irritación en la vulva? El famoso piojo, es famoso el piojo. El Tirius pubis. ¿Se acuerdan del Pediclis capitis, el Pediclis corporis, en dermatología de la enseñanza? Y el Tirius pubis, que se transmite a través de relaciones sexuales o en lugares donde han estado personas con estrés. La principal característica es el fluido intenso que provoca, ¿cierto? Se pueden reconocer las liendres a nivel de los folículos pilosos y obviamente el tratamiento involucra el rasurado obligatorio en este caso y el uso de medicamentos específicos para destruir las larvas o los huevos de este parásito y los pubis. Harto para hablar de infecciones por montones, ¿cierto? Desde las cándidas hasta los periciosis, etc. Existen ciertas lesiones donde vamos a ver cambios en las relaciones que existen en la piel de la región vulvar, ¿sí? De repente el líquen escleroso es lo que vamos a ver más frecuentemente. Vamos a observar pérdida de la elasticidad de la piel, atrofia de los labios mayores y menores, y de la región perianal. Entonces, cuando vamos viendo esta atrofia progresiva, podemos relacionarla a veces con cambios hormonales, porque en la menopausia, ocurre algo similar. Pero si esto ocurre a edad temprana, no es una mujer que debe ser menopáusica, pero se ve la atrofia, corresponde pues a hacer el diagnóstico histopatológico. Se corresponde hacer el estudio de patología para hacer el estudio. Tumores sólidos. Hay varias clases de tumores sólidos. Aquí está el quiste de Bartolino, este es un quiste de Bartolino. Pero vamos a ver que en esa región también pueden aparecer lipomas, tumores de grasa, o fibromas, tumores de tejido. Como nos ha tocado, nos mandaron también como quiste de Bartolino, y resulta que cuando vemos, pues nada tiene que ver con Bartolino, Bartolino está aquí, ¿no es cierto? Y esto es duro, y tiene pedículos. El tratamiento obviamente en estos casos es quirúrgico. Ahí estamos con condilomas. Los condilomas que habíamos dicho son estas verrugas que tienen un espectro de coliflor o de cresta legal que suelen extenderse rápidamente en la región vulvar, alcanzando tamaños bastante importantes. Quistes mucosos, ya hemos visto los quistes mucosos. El de Bartolina, aquí está el de Bartolina, lo que le quería decir hace rato. El quiste y el absceso. Quiste, absceso. Esta
asintomática, este está con dolor intenso. Es para la polinitis. Y ahí está el tratamiento, lo que les explicaba, la marsupialización. ¿Qué es lo que se hace? Se sutura la cápsula con la mucosa. Se unen cápsula y mucosa. Esto queda así inicialmente, pero ya no hay glándula. Esto va a rellenarse, va a reducir el tamaño, va a quedar hasta un poquito en esta región, pero ya no existe la glándula. Esta mujer no se va a quedar más difícil de acceso al animal. Del otro lado todavía puede ser, pero de este lado ya no hay glándula. Sí nos ha pasado por la izquierda o por la derecha. Las glándulas de Skene también pueden provocar esos quistes. ¿Dónde están las glándulas de Skene? Las glándulas de Skene son estas paraurethales, estas están localizadas por debajo del labio y a los lados del labio. ¿Cuál es la función de estas glándulas? Lubricar, la entrar ahí. Ahora, ustedes ven qué pasa cuando se hace marsupialización, cuando se retiran estas glándulas. No pasa nada. La lubricación que ellos aportan al momento del acto sexual es mínima. La principal fuente de lubricación del genital femenino es la vagina. Entonces, no va a haber problemas en las relaciones sexuales, ni falta de lubricación, ni resecar, nada. ¿Por qué? Porque la lubricación va a provenir desde la esquema. Ahí están lipomas, quistes sebáceos, ahí están fibromas, los quistes de inclusión, las glándulas sebáceas, pueden haber nevus, es piel, hemos dicho, y puede haber cualquier lesión de piel, y los nevus son frecuentes, es cierto. Ahora, también pueden haber tumores vasculares, están las varices vulvares. Este es el nevus de origen vascular, no se llama angioma. Aquí tienen, por ejemplo, un caso de elefantiasis. Vulva puede haber. ¿Se acuerdan cómo se llama la gente que causa de la elefantiasis? Profesor de parasitología, cuando encuentren al parásito por ahí. Profesor, no me enseñaste. Me has dado nota. Me has puesto 95 parásitos. Se llama el parásito que provoca la elefantiasis. Cocheleria parasitológica. Hemos dicho, la vulva es una región muy bien ligada y los traumas vulvares son relativamente frecuentes, como consecuencia de agresiones sexuales o la famosa caída horcajada en la rama anal o en la bicicleta, provocan hematomas grandes y grandes colecciones de sangre. Hay que drenar, hay que hacer hemostasia en estos casos, identificar los vasos sangrantes, a veces hay que hacer puntos. ¿Por qué? Porque son zonas de buena infiltración y resultante de sangrado es masivo. Intertrigo, puede haber intertrigo, sí. Donde hay un pliegue, puede haber intertrigo. ¿Qué es? Es el resultado de un proceso inflamatorio que se va complicando, que provoca maceración, ¿sí? Puede verse en la región del surco submamario, en la región inguinal o en la región abdominal. Donde hay pliegue, donde hay humedad, infecciones bacterianas, micóticas, etc., contribuyen a que esta zona de humedad vaya deteriorando la piel. Puede haber psoriasis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la lesión de la psoriasis? Eritema y descamación. Puede haber psoriasis también en vulva, por supuesto. Líquen, pápulas, pérfido, ampollas, características de la lesión. La cartosis negrita es esa hiperpigmentación que aparece en ciertas regiones, se suele ver en el cuello, incluso se relaciona con un estado de tolerancia a la glucosa. Pues es un signo que también puede aparecer en el región. Y bueno, esto va a ya aquí no me dejan hasta las 18:40. Por eso yo comienzo en 10, porque a las 6:30 viene el profesor que tiene que llegar. Bueno. Hay un término que ustedes tienen que ir conociendo, se llama neoplasia intraepitelial. Neoplasia intraepitelial es sinónimo de una lesión premaligna, donde células displásicas aparecen en el epitelio. A nivel de la vulva se conocen como NIV. Neoplasia intraepitelial vulvar.
En la vagina vamos a encontrar los NIVA, neoplasia epitelio vaginal. Y en el cuello uterino, que es más frecuente, vamos a encontrar los NIC, neoplasia epitelio cervical. Que seguro cuando han hablado de Papá Nicolau ya les han hablado de los famosos NIC. Son lesiones precursoras de problemas malignos que aparecen en la región vulvar de diferentes clases. Y sobre todo en pacientes donde tenemos lesiones que a veces las podemos atribuir a otra causa. En vulva ocurre algo interesante. Si algo no cede con el tratamiento que hemos realizado, biopsia, pero no biopsia. Si vemos una aparente psoriasis que no mejora, si vemos un líquen que no mejora con el COE, con el tratamiento local, ¿por qué? Porque muchas lesiones malignas pueden aparecer como cuadros benignos inicialmente. Entonces, ante la sospecha, agarre un pedacito, y llévelo a la. Esto es sencillo. Se va a realizar una sorpresa. Es raro el cáncer de vulva, ¿sí? Pero suele comenzar como lesiones que nosotros ya hemos visto. Inclusive el cáncer de la edad. Si ustedes han hecho una marsupilización o han hecho drenaje y observan que esto vuelve a aparecer, no, sí. Además hay cáncer de la glándula. Hay melanomas, ¿cierto? En los factores de riesgo para el tema de cáncer de vulva, observen, importante, el virus del papiloma humano, que lo vamos a repetir en vagina, pero sobre todo en cuello uterino, esto es muy importante. Y todo lo que tiene que ver con el riesgo de esta transmisión de virus del papiloma. Es un virus de transmisión. ¿Por qué se llama neoplasia epitelial? Porque estamos hablando de un epitelio escamoso, ¿no es cierto? Donde inicialmente las células del epitelio van a irse con proteína. Es una célula displásica que aparece primero en la capa basal, luego va ganando altura, es más, se clasifica ni leve, ni moderado, ni severo, de acuerdo a la altura que tuvo. En el momento en que las glándulas abandonan el epitelio, rompen la membrana basal y comienzan a crecer ya por debajo de la membrana basal, ya dejan de ser vivo. Ahora es un carcinoma y está. Todo es un cáncer microinvasor. Entonces esto tiene que ver con esta lectura. Observe siempre todo cambio que ocurre desde el color, el espesor, la textura a nivel de la vulva tiene que ser sometido a biopsia. ¿Para qué? Para que descarte primero un NIC y luego un cáncer de ¿dónde está? Esto para que vean, esto es lectura. El tratamiento obviamente es quirúrgico inicialmente, pueden hacer tratamiento con radioterapia, pueden hacer tratamiento con quimio, melanoma en vulva, aparecen el cáncer de vulva, que es la lesión más avanzada, que puede ser confundido con cualquiera de los patrones que hemos visto. Uno puede decir, no, esta es una vulvitis, pero es una vulvitis que no mejora. No es suficiente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico va a ser a veces. ¿Sí? Bien, eso es lo que teníamos para el día de hoy en relación a la prueba. Preguntas. Vamos a acostumbrarnos a algo. Si no preguntan, supongo que no van a entender lo que decimos. Seguimos. Entonces, desde la próxima, si no hay preguntas, al final de la clase, continuamos con